Bien, un domingo más. Aquí estamos con la predicación de hoy domingo día 1 de octubre. Y lo digo así porque evidentemente esto se está grabando y queremos hacerlo bien, de manera que los hermanos que no están aquí presentes, sino que están en cualquier lugar del mundo, pues no vean nada raro, no vean que estamos aquí, no, sino que estamos en serio y al grano. Voy a intentar ser lo más locuaz posible y sobre todo lo más corto posible, es decir, lo más breve posible, siempre que eso sea posible, que no es posible la mayoría de las veces, pero bueno, intentaremos hacerlo. Bien, vamos a seguir, ahora en serio, vamos a seguir con el estudio de los misterios, las 7 parábolas de los misterios del reino de los cielos, que empezamos hace un primer domingo, lo hicimos, vamos al segundo domingo, porque vamos a ver acerca de esto y sin más preámbulos, vamos allá. Vamos a Mateo 13, 10 al 11 para saber de qué estamos hablando. Entonces son palabras del Señor y quiero decir que es palabra de Dios, quiero decir. Y leemos así: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra es verdad, santifícanos en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los discípulos, como vemos, se habían dado cuenta de que el Señor a ellos les hablaba de una manera determinada, pero que al resto de las personas que estaban ahí escuchando, que se acercaban, que evidentemente eran judíos y hay que ver el contexto, son judíos, no son gentiles, son judíos, les hablaba por parábolas. Entonces, claro, ellos preguntan: ¿por qué nos hablas a nosotros de una manera y ellos les hablas por parábolas? O sea, es como si ellos son judíos como nosotros, ¿no? ¿Cómo es que hay esa diferencia, no? Y nosotros estamos viendo esa diferencia, la estamos entendiendo porque ya el domingo anterior estuvimos hablando de ello, pero vamos a andar un poquito como preámbulo y luego seguiremos. En Mateo 13 el Señor Jesús tiene mucho interés en que sus amados discípulos, y por extensión todos nosotros, sus discípulos, estos días aprendiéramos los pormenores y características del reino de Dios. Para ello empleó un total de 7 diferentes parábolas denominadas por el Señor los misterios del reino de los cielos. Son 7 parábolas que determinantemente hablan sobre el reino de los cielos, mostrándolo como un misterio que se abre y que llega a ser entendido o presumiblemente entendido por aquellos que son llamados a creer o que creen. ¿Bien? Es decir, lo pueden entender. Y también hacer a través, como digo, de esas parábolas. No es una gran información teológica, no es un techado doctrinal, ¿verdad? Pero sí es lo suficiente como para que aquellos discípulos pudieran ir entendiendo los entresijos, para luego poder entender y comprender lo que es la Iglesia, porque todos los cristianos debemos saber de que el reino de Dios está en la Iglesia. No que la Iglesia es el reino de Dios, sino que el reino de Dios está en la Iglesia. Y la Iglesia es porque el reino de Dios está en ella. De otra manera, no sería nada. Claro, como ya dije tantas veces, y he dicho tantas veces, pero siempre es bueno recordarlo, en aquellos tiempos la Iglesia no existía todavía. El Señor estaba preparando el terreno para luego pudiera venir la Iglesia como tal, es decir, la manifestación de Dios hacia aquellos discípulos que esperaban en el aposento alto, estoy citando Hechos capítulo 1, ¿verdad?, y que en su momento recibieron la impartición del poder del Espíritu Santo, y ahí sí empieza la Iglesia como tal. Por los méritos de Cristo empieza la Iglesia con el advenimiento poderoso del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos y de ahí en adelante. Así que tenemos un antes y un después. Antes no había Iglesia, había reunión de discípulos, reunión de los justos. Sí, ¿cómo no? Era el tiempo de la ley todavía, pero en un momento dado el tiempo de la ley se termina. Por eso nosotros somos dispensacionalistas, porque entendemos que Dios actúa a través de dispensaciones. En la dispensación de la ley acaba y empieza la dispensación de la gracia y de la verdad en la presencia o como presente, que está presente, quiero decir, en ello, la Iglesia del Señor Jesucristo, la desposada, el cuerpo de Cristo, la desposada suya. Amén. Así que, pero claro, como digo, el Señor está preparando la cuestión, está enseñando, porque, claro, no podía surgir el advenimiento de la Iglesia sin más, tenía que estar preparado el terreno. Los discípulos tenían que saber, cuando el Señor les dice: esperad en el aposento alto, a sus 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén, ya les había preparado, ellos sabían por qué tenían que esperar. Porque allí no le preguntaron: Señor, ¿por qué tenemos que esperar? No, ellos esperaron, obedecieron,
sin ningún problema, porque entendían perfectamente que para salir fuera a predicar el Evangelio a las calles, como hizo Pedro, y se convirtieron 3.000, en Hechos 2, previamente tenían que ser llenos de la fuerza, del poder del Espíritu Santo. No del Espíritu Santo, que ya estaba, pero de esa manifestación poderosa, esa primera lluvia, que hablaba el profeta Joel también, y que por cierto mencionó Pedro cuando estaba predicando a los judíos que estaban congregados ahí, de cualquier lugar del mundo, de aquel mundo antiguo, que estaban congregados en la fiesta de Pentecostés. Les enseña acerca de lo que había dicho Joel, porque justamente ahí se cumplió la primera parte, no a cabalidad, eso se cumplirá al final de la gran tribulación, pero sí en un principio se cumplió a cabalidad la primera parte de esa profecía de Joel. Amén. En la lluvia temprana, justamente. Bien, así que el reino de los cielos, el misterio, las 7 paradas de los misterios del reino de los cielos. Fíjate que el Señor, ¿cómo es Dios, no? Porque te das cuenta de que Dios es el Todopoderoso, omnisciente, toda la sabiduría le pertenece, la sabe, la ha inventado Él, es suya. Y podría darnos un dechado científico impresionante, nos podía hablar y nos quedaríamos todos atónitos, ¿no? Si enviara cualquier representante suyo, vamos a llamar un ángel de Dios, ¿no? Y empezar a hablar y hablarnos de las cosas, nos quedaríamos totalmente, al final diríamos, no entiendo nada, que me está diciendo que es tan profundo, es tanto, es tan vasto todo lo que implica el reino de los cielos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Hizo todo eso? No. Lo explicó a través de parábolas. De la manera más sencilla. Historias. Las parábolas son historias. Historias no necesariamente que fueron historia, sino anécdotas, símbolos expresados, ideas expresadas de una forma vivencial que todos podían entender en un momento dado y sobre todo adecuado a la mentalidad de aquellas gentes y a la experiencia de aquellas gentes. Por eso siempre el Señor habla en términos de agricultura, en términos de ganadería, en términos rurales típicos de aquella época, porque el Señor hablaba a los judíos de aquella época, en primera instancia. ¿Vale? Entonces, vimos el sembrador, vemos el resto de las parábolas, las iremos viendo si Dios quiere, pero hoy toca ver el trigo y la cizaña. Muy interesante el trigo y la cizaña. Así que la forma que el Señor empleó, el reino de los cielos es semejante a, porque siempre empieza así, el reino de los cielos es semejante a, parecido a, cada vez que narraba una parábola, era la mejor manera posible de hacer entender a personas muy cegadas espiritualmente la realidad espiritual que empezó a acontecer a partir de Juan el Bautista, hasta ya cuando la Iglesia empieza y recibe la doctrina apostólica. Cabe insistir en eso que he dicho, alguna otra vez. El Señor no necesariamente nos habló habló a aquellos judíos de los evangelios, aquellos judíos de su tiempo, habló la doctrina apostólica, porque no estaba aún. Porque el mismo Señor dijo, yo tengo cosas que deciros, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Verdad que lo dijo? Y fíjate que estamos hablando de discípulos suyos, es decir, personas llamadas por Dios para venir a justificación, a salvación, personas que iban a ser pioneras en el surgimiento de la Iglesia, ¿verdad? Judías, es decir, el pueblo suyo, llamado a venir a su conocimiento, quiero decir, personas muy especiales en ese sentido, pero el Señor sabía que no estaban suficientemente preparados entonces, como ni siquiera, no solamente mentalmente, sino espiritualmente preparados para poder recibir mucha revelación. La justa, por eso les habló en parábolas. Y a veces incluso ni entendían ellos mismos. Claro, una gran cantidad de oyentes, ya no los discípulos, sino oyentes, entendían menos todavía lo que eran las parábolas. Pero eso ya, como ya dije y expliqué, ¿verdad?, que el domingo, eso ya estaba profetizado por el profeta Isaías de que eso iba a ocurrir, como castigo del Señor a su pueblo que había sido desobediente. Entonces, no voy a abundar más en eso porque ya lo expliqué. Voy a continuar. Así que el desvelamiento de los misterios del reino de los cielos constituye la explicación a diferente nivel por parábola y abiertamente de la realidad de la predicación del Evangelio del Reino, de su efecto y reacción en un mundo perdido, convulsionado y condenado por causa del pecado, así como de la reacción
y obra de las tinieblas al respecto. ¿Os acordáis del domingo pasado que estuvimos hablando sobre eso, la reacción que hubo cuando Juan el Bautista empezó a hablar luz? ¿Y qué luz era esa? Era arrepentíos. Cambiad de manera de pensar como Dios piensa, ¿verdad? Esa era la luz. Muchos buscan luz y no sé qué buscan, pero la luz de Dios es huir de la fornicación, huir del pecado, huir de todo aquello que Dios aborrece, ¿verdad? Huir, arrepentirse y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso empezó Juan, eso fue una luz tremenda. Las tinieblas delante de eso se aterrorizaron y seguidamente respondieron. De ahí la lucha, de ahí la confrontación. Empezó ahí sobre todo, porque Juan fue sin lugar a dudas, primordialmente profeta de Jesucristo, porque era la voz que clamaba en el desierto, ya anunciado por Isaías también, ¿verdad? O sea, anunciaba directamente la presencia personal del Mesías en medio de su pueblo, cosa que ya no ha sido más en todos estos cientos de años. Vendrá de nuevo a ser, pero de momento es así. Entonces él anunció la venida del Señor. Claro, eso tenía que tener un efecto terrible contra las tinieblas, y de eso estamos hablando cuando hemos leído esto de aquí, justamente. Así que, pero ves, otra vez insisto en eso, fue el mismo Señor Jesucristo que iba hablando los misterios del reino de los cielos, es decir, desvelando lo que estaba oculto, que es la doctrina, el principio de la doctrina neotestamentaria, claro que sí. Luego ya avanzando más con los apóstoles, ya con su doctrina, tenemos a Pablo, que es el exponente máximo. Gracias a Dios por Pablo de Tarso, porque por él tenemos realmente la doctrina, toda la doctrina. El Señor le usó de manera tremenda, ¿no? Otros apóstoles también, pero sobre todo Pablo, ¿no? Pero el Señor sabía que había venido en el tiempo de la ley para hablar a la gente que estaba bajo la ley y por tanto tenía que usar una metodología mucho más simple, Por eso muchas veces, insisto en eso, por eso muchas veces no se entiende, porque parece como que el Señor está enseñando una doctrina de salvación por obras. Si tú lees los evangelios solamente, te das cuenta que parece muchas veces que tienes que ser buena gente para poderte salvar, como si tú pudieras hacerlo. Da esa impresión. Si no lees la doctrina apostólica, las epístolas, si no lees el resto de los libros del Nuevo Testamento y solo lees los evangelios, vas a tener una doctrina errada. Porque todos sabemos que nadie se salva por obras. Y sin embargo, hay el buen samaritano. Hay muchas historias y muchas cosas que el Señor habló. Pero claro, es que hay que entender eso, insisto en el punto. El Señor habló a gentes que tenían muy poca luz. Gentes, primeramente, que estaban bajo la ley. ¿Y la ley qué es? Cumplirla, ¿verdad? Para eso Dios la dio, más que nada para conocer el grado de su santidad. Pero también en el sentido de que esta ley, que es mía, yo os la doy, es para que la cumpláis. Claro, la cumplió Jesús, ¿no? Pero Jesús lo que hablaba era de la exigencia, si te das cuenta, hablaba de la exigencia de un Dios santo. Exigencia que evidentemente ningún ser humano puede satisfacer. Pero el Señor lo dijo. Por eso digo que, cuidado, los evangelios hay que verlos siempre a la luz de la doctrina apostólica. Porque el otro punto, insisto, es que el Señor habló a judíos. Y creo que aquí nadie es judío, ¿verdad? De todos modos, ya cuando empezó la Iglesia, ya no hay ni judíos ni gentiles, pero que de los dos pueblos hizo uno. Esperando un momento que Dios vuelva a retomar con Israel, pero este no es el punto ahora, Así que es muy importante tener las cosas muy claras. Vamos allá, directamente, segundo misterio, el trigo y la cizaña. Leemos así la palabra del Señor, eso está en Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego veremos las implicaciones de la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña, Pues es interesante, ¿no? Porque esto explica la situación de lo que llamamos iglesia hoy en día y desde el principio. Algunos dicen que la iglesia del siglo I era perfecta. No ha habido ningún momento en que la iglesia, humanamente hablando, la iglesia haya sido perfecta, ni un solo momento. El mismo Pedro era muy imperfecto, ¿verdad? Negó a Cristo 3 veces, etcétera, etcétera. El mismo Pablo le reprende en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. El mismo Pablo tampoco era perfecto, ves a veces como era, un carácter fuerte. En fin, quiero decir que la santidad no está en nosotros, está en Cristo, y Cristo en nosotros. Esa es la gran diferencia. Y nunca ha habido un momento de la historia, insisto, en que la iglesia haya sido perfecta. Pero bueno, gran parte de la cuestión es justamente por lo que acabamos de leer. Porque el enemigo ha sido muy astuto en sembrar cizaña, es decir, veremos lo que representa la cizaña, en medio del trigal, que es la verdadera iglesia. Vamos por partes. Por tanto, esta es otra parábola que Jesús interpretó para sus discípulos. Fue un misterio que el Señor Jesús les reveló antes de que su realidad intrínseca se manifestara de manera comprensible, y eso lo he estado explicando antes. Este misterio revelado no tenía que ver con Israel, sino con lo que sería a partir de lo que llamamos iglesia. Ya el Señor lo advirtió antes de que llegara a ocurrir. De ese modo, ese desvelamiento del misterio fue en sí mismo un acto profético. Fue un acto profético porque el Señor ya lo dijo: esto va a pasar. El mismo apóstol Pablo, cuando se dirigió en el capítulo 27 del libro de Hechos y se dirigió a los ancianos de Éfeso, les dijo todo lo que iba a pasar. Proféticamente les habló: entre vosotros se levantarán lobos vestidos con piel de oveja, y arrastrarán a muchos, etcétera, etcétera. Y no solamente pasó eso en la iglesia de Éfeso, es que eso ha ido pasando y sigue pasando a lo largo de los siglos en las iglesias, en iglesias, buenas iglesias de Cristo, Cuando digo iglesias, quiero decir congregaciones. Estamos ahí una sola iglesia, pero está dividida o repartida en congregaciones en todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces, estamos hablando de verdaderas iglesias, no de falsas iglesias. No hace falta hablar de las falsas iglesias, pero las verdaderas iglesias, las que en ellas está el candelero, la presencia del Espíritu Santo. Amén, de eso estoy hablando. Eso solamente Dios lo sabe, a ciencia cierta, ¿verdad? En esas mismas iglesias hay de todo. Hay trigo y también hay cizaña. Y siempre ha sido así. Y justamente es esto lo que estoy diciendo, que el Señor nos advirtió primeramente a sus discípulos, que luego van a ser parte de la iglesia, de que esto iba a ocurrir, de que no se asustaran, de que eso es parte de la lucha, de la agresión, de la violencia que ocurre en el reino de los cielos aquí en la tierra. No hemos de olvidar que el mundo entero está bajo el maligno. La palabra de Dios dice: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces al maligno le interesa mucho entrar dentro de lo que es la iglesia para intentar destruirla. Ahora tenemos la promesa también del Señor, Mateo 16, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Así que todo hay que decirlo, no hay que asustarse. Entonces, vemos que el Señor compara el reino de los cielos con toda una actuación antagónica que nos ayuda a entender la realidad de lo que ocurre y de lo que nuestros ojos de carne no siempre se aperciben. Es el intento del enemigo de contaminar, profanar e infiltrar su mala semilla ahí donde Cristo siembra su semilla. Es y ha sido la realidad vivencial que como somnoliento espectador ha contemplado el mundo. Porque, cuidado, esto lo veremos con más detalle, pero no es que el enemigo siembra la cizaña en el mundo, como por ahí se va diciendo. No la siembra en el mundo. ¿Para qué? La siembra en el trigal. ¿Y qué es el trigal? ¿Qué representa el trigal? La iglesia. Esto es muy importante. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña en realidad no es una descripción del mundo, sino que lo es de todos aquellos que profesan pertenecer al reino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que profesan y los que son del reino? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿todos los que profesan son del reino? No. ¿Todos los que son del reino, todos los que son del reino, quiero decir, profesan, son verdaderos profesantes? Sí.
¿Pero todos los que se dicen profesantes son verdaderos cristianos? No. Claro, tenemos un problema aquí nosotros en nuestra humanidad. No con cada uno de nosotros, porque cada uno sabe a quién pertenece, eso está claro. Cada verdadero cristiano sabe que es del Señor. Pero de cara a los demás, pues no podemos poner la mano en el fuego por nadie, ¿verdad? Y no debemos, porque no sabemos, hombre, más o menos por el fruto se ve, pero aún y así, muchas veces se lleva unas sorpresas, ¿verdad? Cuanto más tiempo llevas en el Evangelio, más sorpresas te llevas. Yo he visto hermanos presuntos hermanos, profesantes, ¿no? Que parecía que eran tremendos, ¿no? Y con un conocimiento de la palabra y todo lo que tú quieras. Y luego al final te pensabas, ¿realmente este es cristiano? Por su actuación, ¿no? Por lo que hizo, por lo que... En fin, y tampoco sabes exactamente, pero claro, si supieras exactamente, pues harías algo. Pero con que no sabes exactamente y solo Dios lo sabe, pues al final tienes que hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Aún y así, es verdad, y lo veremos, que ciertas precauciones tenemos que tomar siempre, porque hombre precavido vale por dos, dice el dicho, y es verdad eso. Pero vamos por partes. Entonces, unos verdaderamente pertenecen a Él, otros muchos no. Y así pues el Señor nos vino a decir por esa parábola que el reino de los cielos aquí en la tierra y en la iglesia sufre contaminación y plaga desde el principio de la misma, y también es esto parte de la violencia que padece ese reino de la cual estamos hablando. Como el Señor refiere, Él mismo es el sembrador que siembra la buena semilla, como vemos también en Mateo 13, 37, esa buena semilla aludida es ya el fruto de la palabra, en este caso es ya el fruto de la palabra en la vida del que la recibió con fe, leemos así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 1 Pedro 1:23, renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Es decir, que nosotros hemos venido a nacer de Dios por la simiente que fue puesta en nuestra vida, simiente que dio vida, y esa simiente evidentemente es Cristo. Amén. Claro. O si lo quieres de otro modo, es su palabra en nosotros. Y el consiguiente espíritu de Cristo en nosotros. Porque la palabra por sí misma no salva a nadie. De otra manera, todo el mundo sería salvo. Todo el mundo que leyera la Biblia sería salvo, ¿verdad? No, porque mucha gente lee la Biblia y como si leyeran el Quijote, ¿no? O si leyeran... Es más, ese es un tostón, como dicen. O sea, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios, claro. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, el Espíritu da entendimiento de la palabra. Es un entendimiento para vida, no un entendimiento solamente intelectual, que también... Pero es un entendimiento mucho más profundo, ¿no? Conforme a la mente de Cristo. Amén. Entonces, este es el punto. Somos renacidos por la simiente de Dios en nosotros, que es Cristo, su palabra en nosotros. Seguimos. El Señor, por tanto, se está refiriendo a las personas que nacen de nuevo. O sea, el verdadero trigo, aquí en esa parábola, el trigo, claro, en aquellos entonces, el Señor no, a ver, por los evangelios al menos, no, excepto a Nicodemo, no dijo a nadie más, que nosotros sepamos porque no está aquí escrito, que había que nacer de nuevo. La doctrina del nuevo nacimiento es una doctrina muy profunda. Ni siquiera Nicodemo, que era un experto en la palabra de Dios, lo que había sido revelado hasta entonces, ni siquiera lo entendía. Digo, entonces, ¿qué tengo que volver a nacer de mi madre? O sea, no había entendido nada. Sí, hablando de Juan 3, ¿no? Entonces, te das cuenta, lo que dije antes, que el Señor se limitaba a hablar cuestiones muy simples a gentes espiritualmente muy simples, muy cegadas. Gentes sobre las cuales, a no ser que hubiera habido una excepción, que siempre la hubo, de parte de Dios, no iban a recibir la potencia del Espíritu Santo en esos momentos, porque aún no era el tiempo, porque el Señor aún no había muerto en la cruz, aún no había resucitado, aún no había sido ascendido, aún no había sido glorificado. Por tanto, insisto, la doctrina del nuevo nacimiento es una doctrina básicamente neotestamentaria, porque realmente el Nuevo Testamento empieza en Hechos, el libro de Hechos, claro. Realmente es así.
Es una doctrina apostólica. Y cuando decimos apostólica, estamos diciendo doctrina que el Señor dio a sus apóstoles para que sus apóstoles nos las dieran a nosotros. Y es la Biblia, Nuevo Testamento, amén, en este caso. Entonces, nacer de nuevo es lo que marca la diferencia. Pequeño atisbo de esa doctrina, pues justamente la parábola del trigo y la cizaña. El trigo representa a esas personas que han nacido de Dios, o que han nacido de lo alto, o que han nacido de nuevo, todo es sinónimo. Que han experimentado una transformación, una conversión auténtica que solo Dios la puede producir. Que no es fruto de la voluntad humana, sino fruto de la voluntad de Dios. Amén. Y que contra eso no hay nada que pueda. Mira, cuando el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, eso es como decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra ningún miembro de la iglesia. Es lo mismo. Porque el cuerpo de Cristo está formado por miembros del cuerpo de Cristo. Así que hay una palabra de consuelo para nosotros. El diablo no puede contra nosotros. Podrá afectarnos, afligirnos en la medida que Dios quiera, permita, podrá no sé qué hasta cierto punto, pero nunca jamás nos podrá apartar de Dios. Ninguna cosa creada nos podrá apartar de Dios. Amén. Así que esa promesa que el Señor dijo acerca de la iglesia se lleva también, se puede llevar, es extensible hacia cada uno de los verdaderos miembros, no de todos que se llaman profesantes, sino los que son realmente miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, el Señor se está refiriendo a las personas que nacen de nuevo por creer y recibir a Cristo. La buena semilla son los hijos del reino. Todas estas personas de todos los tiempos vivían y viven en el mundo. Así que el sembrador, que es Cristo, siembra el mundo de hijos del reino. Esto es lo que hay que entender. Es decir, de verdaderos cristianos, componiendo de esta manera su trigal. Esto nos enseña que ese trigal, es decir, la verdadera iglesia, reside en el campo, que es el mundo. El campo es el mundo, y lo vemos la explicación en Mateo 13, 38. El campo es el mundo. Y el Señor siembra su semilla en el mundo, en cierta parte del mundo, no para cambiar el mundo, sino para que de ahí surja el trigal, que es la iglesia. Insisto en la palabra de Juan. Sabemos que somos de Dios, lo cual implica una revelación de Dios para cada uno de sus hijos, porque dice sabemos, cada uno de nosotros sabemos que somos de Dios. Es la seguridad que Dios nos da, es la fe, un don de Dios. Nadie se lo puede inventar eso. Sabemos que somos Dios. Y a continuación dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que nosotros, aun estando en el mundo, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Claro, no somos del mundo. Otra vez, qué bonito es el castellano. Ser, estar. Hay una gran diferencia entre ser y estar. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Gloria a Dios. Los ingleses van a tener que inventarse un verbo ahí. Bueno, entonces, hasta aquí vemos dos realidades opuestas que coexisten: el reino de Dios, el cual está en la iglesia, y el reino del maligno, bueno, el principado del maligno más que reino, el cual está en el mundo, y el mundo bajo este, que es lo que leí hace un momento, o más bien dije hace un momento. Bien, vamos a hablar de los hijos del maligno. Los hijos del maligno. A ver, para no confundirnos, todos los que no son de Dios son del diablo, está claro. Ahora, también es verdad que, porque nadie puede ser suizo, neutral, Suizo no existe en el mundo espiritual. O se es de Dios o no se es de Dios, y por lo tanto se es del maligno, ya está, no hay más. A mí me hace mucha gracia, el otro día me estaba escribiendo uno por el Twitter y me estaba diciendo, no, porque yo soy ciudadano del mundo. Y yo dije, yo soy libre, dice, yo soy libre, ciudadano del mundo. Y yo le contestaba y le dije, no lo eres, pero bueno, primero no eres libre y no eres ciudadano del mundo, eres ciudadano de tu país, el que sea.
Así que sería bueno que honraras tu bandera, no estaría de más, aunque eso tampoco es lo más importante en términos de eternidad, ¿eh? Pero bueno, esta era una conversación que teníamos ahí. Pero es que lo que quiero decir con esto es que mucha gente es escapista, quiere escapar de la realidad. Es como que en su afán de ser libres y cantar la canción de Nino Bravo, ¿no? Libre, o algo por el estilo, o más bien la canción de John Lennon, el Imagine de John Lennon. Tú ves la letra del Imagine de John Lennon y es aberrante. La melodía está muy bonita, yo no digo que no, yo soy músico, la melodía es bonita, pero tú lees la letra, es horrorosa. Si hay que decir el mensaje, es horroroso. Es una utopía, pero una utopía de rebelión. O sea, te incita a ser rebelde. Te viene a decir que tú, como ser humano, no tienes que dar cuentas a nadie ni a nada, que por encima no hay nada y por debajo tampoco hay nada, y que tú eres habitante del mundo y que todos vamos a ser muy felices, vamos a comer perdices, eso no lo dice, pero algo así, ¿no? Y mucha gente hoy en día vive de esa manera, llegando a creer que son libres, porque están anhelando, buscando cualquier cosa que les satisfaga. Claro, el problema es que si uno busca cualquier cosa para encontrar una satisfacción verdadera, esa satisfacción nunca la va a encontrar, como la canción de los Rollins, ¿verdad? Hace poco estuvieron en Barcelona los Rolling Stones tocando, eso lo he visto por las noticias, con su canción Satisfaction. Es que no hay satisfacción, no existe la satisfacción fuera de Cristo, no existe. Y por mucho que muchos quieran de alguna manera buscar esa satisfacción diciendo que yo soy libre, que yo soy ciudadano del mundo, que yo no tengo que dar cuentas a nadie, que en realidad lo único que están exponiendo y diciendo a voz en cuello es yo soy un rebelde, es el mismo espíritu del diablo. Cuando engañó a Eva y luego Adán siguió esa mentira de que seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal, estoy conociendo el bien y el mal y vosotros podéis elegir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la mentira de hoy en día también, de una manera terrible, ¿te das cuenta? Bueno, en esa medida, todos estos son hijos del diablo, porque le creen al diablo. Amén. Ahora, lo que vamos a ver cuando estudiemos ahora la cizaña es que hay hijos del diablo que son aún más hijos del diablo. ¿Por qué? Porque pretenden engañar diciendo que son hijos de Dios cuando no lo son. Y eso es mucho peor todavía, si cabe. Entonces, el diablo, el enemigo de Cristo, el cual como ladrón ha venido a matar, hurtar y destruir, dice la palabra, de forma subrepticia, es decir, por debajo, ha sembrado y sigue sembrando su propia semilla, la cual son sus hijos. Estamos viendo lo que dice la parábola, el trigo y la cizaña. Esos hijos del diablo son muy parecidos en apariencia a los hijos de Dios. Por eso el Señor nos habla del trigo, sus hijos, y de la cizaña, los hijos del diablo. Es que se parecen. De ese tipo de hijos estamos hablando aquí. Del diablo, quiero decir. De ese tipo de hijos. No estamos hablando de los hijos del diablo, ateos, porque claro, no se parecen en nada a los hijos de Dios auténticos. Estamos aquí hablando, la parábola, quiero decir, nos habla de hijos del diablo que parecen ser hijos de Dios, incluso profesan ser hijos de Dios cuando no lo son. Ese es el punto, ¿vale? Para que no nos vayamos del sentido. Por eso dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea, el Señor explica, les tiene que explicar incluso a sus mismos discípulos lo que significa la parábola. Imagínate si iban a entender algo o no iban a entender algo los judíos aquellos que estaban tan cegados. No entendían nada, claro. Pero el Señor aún ya se tuvo misericordia y les habló. Pero es que los propios discípulos de Cristo tampoco entendían y el Señor tenía que muchas veces explicarles lo que significaban las parábolas. Esto es como, mira, esto es como aquello de que uno cuenta un chiste y los otros se quedan así, y tiene que explicar el chiste. Es un ejemplo para que entendamos lo que es la cosa. Es frustrante, ¿verdad? Para aquellos que cuentan chistes, que cuentan un chiste y los demás se quedan así. Entonces uno dice, a ver, explícanos este chiste porque no lo entendemos. Mira, el chiste va de esto. Vale, ¿verdad? O sea, es frustrante para el que cuenta el chiste, ¿no? Ahora, olvídate del chiste y vayamos al tema de la parábola. Pero se entiende bien así.
el Señor da una parábola y no la entiende apenas nadie. Pero claro, es que no la podían entender. Es que estaban cegados. O no tenían sentido del humor. Viene la equidistancia, ¿no? No tenían sentido espiritual, eso ya es objetivo así. No tenían sentido espiritual, no podían comprender la profundidad de las palabras del Señor. Pero bueno, por eso lo explica y dice: el campo es del mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ahora comparemos este versículo que nos habla de los hijos del maligno como cizaña con los judíos de Juan 8, 38 a 44, los fariseos de Mateo 23, 15, para que podamos entender mejor a qué hijos del diablo se está refiriendo el Señor cuando dice los hijos del malo. A ver, ¿qué tipo son? Bueno, mira, judíos primeramente, en aquella época eran judíos, que escuchaban a Jesús. Es que esto es lo curioso, es que no estaban diciendo, no quiero, no te escucho, me voy. Es que le estaban escuchando y con ganas en un principio. Y ese es el contexto. ¿Y qué les responde el Señor? Después de, claro, de que ellos escucharan y respondieran a su vez lo que le respondieron. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si nos damos cuenta, estos hijos del diablo son creyentes profesantes, que es lo que hablaba antes, pero lo son a su manera, conforme a sí mismos y no conforme a Dios, aunque se consideren hijos de Dios, que no lo son. Estas personas no pueden recibir la verdad, y esto mismo les dijo Cristo. Estas personas engañadas a conciencia, empezando por ellas mismas, por haber rechazado la verdad de Dios. Hay muchos, siempre ha habido, hay y habrá hasta que el Señor venga, gentes que se dicen cristianas, en este caso, gente es femenino, gentes que se dicen cristianas, que van a las iglesias, que dicen que son creyentes, pero en realidad no creen. ¿Por qué están? Por diferentes motivos. Pero están, pero no son. Bien. Y en cuanto a los fariseos y escribas, leemos en Mateo 23, 15. Fíjate que el Señor no se andaba con lindezas, decía las cosas muy claramente. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Claro, esto choca con lo políticamente correcto hoy en día. Tú no verás a ningún político que hable así. Claro que la inmensa mayoría de los políticos son lo que tú ya piensas que son. Claro, no falta que lo diga yo. Porque es muy complicado ser político hoy en día. Como es muy complicado ser vendedor hoy en día. Ya sabemos por qué. La mentira es algo que está ahí, ¿no? Y lo políticamente correcto pretende ser educado, pero la mayoría de las veces, o muchas de las veces, no es educado. Esa es la excusa. Es cobarde, es pusilánime. Pero el Señor no era cobarde, el Señor no era pusilánime. El Señor decía las cosas sin ambajes, sin ningún tipo de problema, porque lo que decía era la verdad. Y tenía todo el derecho de decirlo, para eso era el Señor. Claro. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, estos todavía iban más lejos con su maldad. Porque aquellos judíos que escuchaban de Juan 8, que hemos leído, pues bueno, eran los que eran y hasta no eran ovejas de Cristo, está claro que no. Pero los fariseos, estos fariseos aludidos por el Señor, no solamente no eran ovejas de Cristo, sino que además se volvían locos para hacer prosélitos, es decir, seguidores suyos. Ahora, ¿cuántas iglesias, entre comillas, hay que parece que se desviven en hacer prosélitos, en conseguir gente como sea? Y hacen cualquier cosa, programas de divertimento, cualquier cosa para tener entretenida a la gente y para llenar la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tendremos que vigilar mucho nuestras motivaciones, que nuestra motivación al predicar el Evangelio sea eso, predicar el Evangelio, no otra cosa, no otra cosa. Seguimos. Así que no solamente no se contentaban con ser lo que en realidad eran, es decir, hijos del diablo, sino que además se esforzaban concienzudamente en conseguir hacer nuevos seguidores suyos como
estamos hablando. Y querían considerar grandes hombres de Dios. Hablando de la cizaña, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de los higos del malo, bueno, pues la cizaña, según la Real Academia Española de la Lengua, es una planta anual de la familia de las gramíneas cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas con aristas agudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Claro, eso es fruto de la maldición, eso es fruto de la degeneración, eso es fruto indirecto del pecado, de la caída del hombre. Dios no hizo eso en un principio. Eso ha venido a ser así por causa de la maldición de Dios, por causa del pecado del hombre, de Adán. Y fíjate hasta qué punto, ¿no? De que es una planta que es casi idéntica al trigo. Yo no podría diferenciarlas. Yo he visto fotos de lo que es la planta del trigo y la planta de cizaña y no se ve la diferencia. Yo no. Así que la cizaña es un tipo de mala hierba que puede ser apenas distinguida del trigo hasta que éste madura por completo. Esa es otra razón. Cuando alguien odiaba a alguien, sembraba el campo de trigo del odiado con cizaña, con la intención de destruir el sustento de esa persona. O sea, es una planta malintencionada para los malintencionados. Claro. Dice Scofield luego. MacArthur dice, esta es una ilustración de los esfuerzos de Satanás por engañar a la Iglesia mezclando sus hijos con los de Dios, haciendo en algunos casos que sea imposible para los creyentes discernir a los falsos de los verdaderos. Hermanos, eso es parte de lo que existe en el reino de los cielos actualmente aquí en el mundo, que es la Iglesia. Y dentro de la Iglesia eso está. Ahora aquí no estamos acusando a nadie, ni mucho menos, porque no sabemos. Solo Dios sabe. Pero es una realidad porque la palabra de Dios nos lo dice. No porque yo me lo tenga que inventar, ni ganas de inventármelo. Eso es así porque la palabra de Dios lo dice. Porque el Señor lo dijo. Porque el Señor ya preparó a sus discípulos para lo que se iban a encontrar. Y en eso, si os acordáis cuando estuvimos estudiando acerca de la iglesia de Éfeso, en eso fallaron los fieles de Éfeso. Porque recibieron, acuérdate que en el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando estudiamos Éfeso, que recibían a los falsos apóstoles sin discernir mucho y les recibían pensando que eran como Pablo, hasta que al final se fueron dando cuenta de que no eran, sino que eran falsos, pero ya Pablo les advirtió de eso. Y luego, lamentablemente, no solo, hicieron bien en discernirlos y hacer algo al respecto, pero se endurecieron y entonces empezaron a ver que cualquiera podía ser falso y su amor decayó. Porque nuestro amor no puede decaer. Porque es muy fácil enfriarse, y es muy fácil llegar a un punto de decir, bueno, con que yo no sé quién es quién, no voy a amar a nadie y entonces me curo en salud. No, esa no es la respuesta. Y si ha sido la respuesta alguna vez, ese ha sido un error. Y es ahí donde seguramente nos equivocaremos muchas veces, porque estaremos aceptando cizaña pensando que es trigo. Pero esa es responsabilidad de Dios, no responsabilidad nuestra. Si no lo sabemos. Hombre, si sabemos, vale. Pero si no lo sabemos, ¿qué podemos hacer? Pero el amor tiene que prevalecer. El amor no es ingenuo, ni debe ser ingenuo, pero el amor tiene que haber. Porque si no, ¿qué somos entonces? ¿Qué cristianos somos si no amamos, no? Vamos a ver ahora lo que dice Scofield. Scofield dice, el trigal de Dios llega a ser inmediatamente la escena de la actividad satánica, donde los hijos del reino se encuentran reunidos allí entre el trigo. Satanás siembra a los hijos del malo, quienes profesan ser hijos del reino. Es tan grande el poder del diablo para engañar que a menudo los mismos que representan la cizaña creen ser los hijos del reino. Que es curioso, eso también ocurre. Muchos que se han creído ser hijos de Dios pues están engañados y son hijos del diablo. Eso es terrible. Mayor el engaño aún. Respecto a esto último, y veremos que sí es verdad, pues lo leemos en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, ¿de qué manera puedo yo saber si yo, no tú, yo, soy hijo de Dios o no lo soy? Por un sentimiento, bueno, está bien el sentimiento, una seguridad interior está muy bien, pero ¿de qué manera objetiva puedo yo saber si realmente soy un hijo de Dios o si solamente digo Señor, Señor, porque un día lo aprendí? Hombre, hay muchas maneras de saberlo. Una de ellas, y la más importante, es justamente lo contrario a lo que dice aquí el Señor.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí evidentemente está hablando de aquellos que se dicen cristianos pero no lo son. La manera correcta de saberlo es si hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y alguien me dirá, pero Miguel, es que yo muchas veces no sé cuál es la voluntad de Dios en términos de detalle. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de en tu corazón, en tu hombre interior, en tu interior, ahí donde tú sabes que eres tú. Bueno, voy a hablar de mí. ¿Sé yo que quiero agradar a Dios o realmente me estoy engañando a mí mismo? Y me estoy mintiendo a mí mismo. Pues ahí es donde yo tengo que saber, porque sí hay manera de saberlo. Porque en la medida en que uno de nosotros, cada uno de nosotros digamos, no, yo, mira, soy muy perfecto, soy muy bruto, pero yo quiero agradar a Dios. O algo así como, ojalá yo supiera cómo agradar a Dios, porque quiero agradar a Dios. Ese deseo interior, que de eso estoy hablando. Buena señal. Porque a ver, tú, Margarita, no hay ninguna Margarita aquí. O tú, Pepe, no hay ningún Pepe aquí. Pero si yo preguntara uno por uno, y me preguntara a mí también, y preguntara algo así como, ¿realmente tú, o yo, o tú, nosotros, queremos realmente agradar a Dios? Pero seamos honestos. O solamente es que tenemos una fe aprendida, una tradición aprendida. Y si nos quedáramos unos segundos pensando, interiorizando esto, ¿no? Delante del Señor, pues yo pienso que estoy convencido de que cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, diríamos, no, yo quiero agradar a Dios. Confieso que no sé cómo. Muchas veces es que me equivoco tanto. Bueno, eso entra dentro del proceso, el equivocarse. No hay ningún problema básico en eso. Porque cuando nos equivocamos porque somos torpes, ese no es problema. Podemos seguir aprendiendo y hacerlo mejor cada vez. Pero la cuestión está en que si realmente queremos agradar, deseamos agradar a Dios. Esa es la cuestión. Hay cosas que intentan controlarnos, ¿no? Hay cosas que intentan controlarnos. Deseos, sentimientos, fuerzas interiores, espíritus inmundos también, claro, todo hay que decirlo, que intentan desviarnos, controlarnos, pero en nuestro fuero, en nuestro fuero interno, si realmente somos verdaderos hijos de Dios, lo que queremos es agradar a Dios. Y ahí está todo resuelto. Eso muestra y demuestra que somos verdaderamente hijos de Dios. Y lo podemos decir sin ambajes y sin ningún tipo de dudas. Muy por encima de todas las demás cosas. Al final, y eso es querer hacer la voluntad de Dios. A eso se refería el Señor. Al final todo se sabe y Dios lo hará. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y estamos volviendo a la parábola? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Bueno, vamos a ver esto que es interesante. Bien, es tan parecida la cizaña al trigo que cuando se le pregunta al Señor si se puede arrancar, ¿no? La respuesta es que no, ya que se puede por equivocación arrancar el trigo también, pero en un momento determinado, cuando el gran trigal del Señor esté maduro para la siega, Él enviará a sus ángeles con instrucciones precisas, los cuales harán esa definitiva separación. Eso, evidentemente nosotros ya sabemos por la doctrina apostólica que eso es el arrebatamiento, ¿vale? Claro, déjame decirte una cosa antes de proseguir. Hay algunos que no entienden bien la doctrina, están diciendo, ¿ves? Ahí es donde muchos se van ahí y otros se van a quedar. Pero claro, se están refiriendo a verdaderos cristianos, queriendo decir que los verdaderos cristianos, pero que no andan rectos, se van a quedar porque no están preparados. Bueno, entonces no habría nadie preparado, porque a ver quién es perfecto, ¿eh? No. Eso no dice la parábola. Aquí la parábola es muy clara, que está hablando de los verdaderos creyentes, es decir, el trigo, en la época de la siega, es decir, el arrebatamiento, se van con el Señor. ¿Amén? Y los que son cizaña, que no son trigo, y que son, por tanto, falsos creyentes, estos se quedan. Normal. Eso sí, eso ya se entiende mejor. Bien, vamos acabando. Volviendo al tema de arrancar, pues obviamente el Señor no está diciendo que aquí hagamos imposibles. No podemos arrancar
lo que no sabemos que es malo porque por solo parecernos. Seguramente, si fuera así, ya yo mismo me hubiera arrancado. A mí mismo ya hace falta. O más de uno de nosotros mismos nos hubiéramos arrancado. No, eso me da de hablar, ¿no? Es decir, cuidado, porque podemos parecer tantas cosas malas todas, pero en definitiva, lo que somos, solo Dios lo sabe. Claro, en definitiva. Bueno, otra cosa es cuando sabes algo fehacientemente, hombre, claro, lógico, por sus frutos les conoceréis, también es verdad. O sea, la parábola tampoco pretende ir tan lejos, pero hay veces en que se ve por el fruto que uno que profesa ser cristiano, pues está haciendo daño, hace daño a la gente, a la membresía, y si es así y continuamente hace daño, pues lógicamente hay que aplicar una disciplina. Pero no es el punto de la parábola, ¿vale? Pero de paso sí que también hay que decirlo. Y bueno, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, de eso estábamos hablando antes. Esta es la separación eterna. Va a llegar un punto en la historia, y es la historia futura, claro, en que va a haber una separación entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. ¿Cuántos de aquí son cizaña? Eso es broma. Pero ¿cuántos de aquí son trigo? Y levantarían las manos. Los hermanos levantan las manos. Levantad las manos, que no se vaya a ver en el vídeo, pero los que sois trigo. Ay, unos están seguros. Y dicen, no sé. Mira, o sea, es trigo o es cizaña, lo que no puede ser es a medias, No existen híbridos. Bueno, seguimos, ya vamos acabando, creo. Entonces, mientras todavía perdura la dispensación de la gracia y la existencia de la Iglesia como tal en este mundo actual, por lo general, trigo y cizaña crecen juntos, aunque solo en lo externo. En la economía de Dios existe la separación tajante, porque conoce el Señor a los que son suyos. Amén. O sea que ahí descansamos. Y también nos tenemos que sentir protegidos por el Señor. Porque si no llegamos a algo, pues no podemos llegar. Pero el Señor sí llega. Y el Señor al final es quien hace y deshace conforme lo que tenga que hacer en el tiempo actual nuestro como congregación, quiero decir. Amén. Y ya está. Yo creo que esto está claro. Lamentablemente todos aquellos que profesan ser cristianos pero son cizaña, es decir, que no son verdaderos cristianos porque nunca han nacido de nuevo, pues tienen su fin junto con el resto de los impíos. En este tipo de personas que son cizaña, hay algunos que son cizaña de la mala, es decir, que van a hacer daño, pero también hay, y yo creo que son los más, que no es que sean mala gente en el sentido humano, sencillamente no han nacido de nuevo. Pero solo se puede entrar en el cielo por haber nacido de Dios, porque sangre ni carne pueden heredar el reino de los cielos, y porque la única manera de poder entrar en los cielos es por Cristo. Y es que Cristo te renueve, porque si no lo hace, no hay nada que hacer. Amén. Dios les bendiga.